¿Qué hay de nuevo en Infinita por la 100.1? Palabras con poder. En Infinita te contamos qué hay de nuevo. Junto a Paola Berlín y Armando Silva, estás en la 100.1 Palabras con poder. Oye, hace rato que como país llegamos a la convicción, ya terminamos por convencernos de que la educación es la manera de igualar la cancha y de que la educación preescolar, digamos, es fundamental. Bueno, lo conversábamos el otro día con la subsecretaria de Educación Parvularia del trabajo que se pretende hacer, porque en prekinder, en kinder, los jardines infantiles, cuando se empieza, las salas cuna. Claro, cuando se empieza a trabajar en ese ámbito, se empieza a emparejar la cancha ahí, las cosas se supone debiesen ser mucho mejores hacia los cursos superiores. Y también tenemos la convicción de que tener a los niños en colegio, en jardines, o como quiera usted llamarlos, pero en aulas, digamos, más allá de cómo sea el aula, no quiero llevarlos a la educación normalista de los pupitres, pero que los niños en aula no están solamente siendo guardados y jugando en un juego que pueda ser desorganizado y que sea el equivalente al que puedo hacer yo con 3 niñitos en mi casa. La educación preescolar es educación y es importante tomársela en serio. Y estamos con una persona que sabe de estos temas y que además está encabezando una fundación que ha hecho un experimento, una suerte de piloto, pero bastante grande ya, que está ayudando a 60 escuelas a mejorar su educación en kinder y prekinder, ¿no es verdad? Ella es Claudia Peguirano, hablo de la Fundación Oportunidad y del programa Un Buen Comienzo, que como decía está cumpliendo 10 años. Claudia nos viene a contar de qué se trata esto y cómo se puede replicar, ¿no es verdad? Hola Claudia, gracias por acompañarnos. Hola, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, tenemos un librito aquí muy bonito, de hecho que lo publicó la Universidad Diego Portales con durante la semana. De los 10 años. Claro, esto comenzó en el 2007, el programa, poquito más de 10 años, y hace un recuento bastante completo, tengo entendido, de toda la labor que han hecho ustedes con este trabajo, Un Buen Comienzo, que además ha estado focalizada en un sector particular de nuestro país y que me imagino que les ha dado una información valiosa para ver si alguien más también puede tomar y replicar este tipo de iniciativas. Así es. Claudia, yo quisiera partir porque claro, yo lo decía al comienzo, hoy estamos todos convencidos de esto. Ustedes, los especialistas en educación, se convencieron antes que nosotros y antes que los políticos, por cierto. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta idea de hacer este buen comienzo, que ya es un buen comienzo y un buen desarrollo, porque como decíamos, está cumpliendo 10 años? Bueno, Paola, Armando, muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar a más personas qué es lo que hace Fundación Oportunidad hoy día. Y la verdad es que sí, hace ya en los últimos 20 años probablemente que el mundo está juntando muchísima evidencia de lo importante y clave que son los primeros años de vida en la educación de las personas. No solo para lo que esto implica hacia el futuro, sino que también por la importancia de que los niños sean felices en su desarrollo, puedan ser agentes de cambio desde pequeños y puedan tener el mayor despliegue de sus potencialidades siendo niños y también más adelante como adultos. Los estudios de neurociencia, además, cada vez nos dan más información sobre lo importante que es todo el desarrollo de capacidades en estos primeros años. Entonces, en ese entendimiento, el programa Un Buen Comienzo se inició hace 11 años, como ustedes decían, y creo que es una muy buena historia respecto a lo importante, pero también lo difícil que es innovar en educación para llegar realmente a generar cambios profundos y que se puedan mantener en el tiempo en pos de calidad, que es lo que todos queremos, ¿no? Nosotros somos un país que ya sabemos cómo ampliar coberturas, ¿ah? Que es difícil, no es un tema fácil, pero eso ya está hecho, pero ya sabemos cómo hacerlo, y entonces la gran pregunta es cómo ampliar cobertura con calidad. Y cómo hacerlo no solo con los planes que probablemente van a dar resultado en un montón de años más, sino que cómo hacerlo hoy día con las salas de clase, con los equipos que están en clase, en la sala y que son responsables de los niños. Entonces este programa se inicia como un acuerdo entre el gobierno en ese minuto, que estaba interesado en tener nuevas alternativas para educación parvularia, la sociedad civil, Fundación Oportunidad, que en ese tiempo todavía no existía, digamos, pero el interés del sector privado de aportar, pero también muchas otras instituciones de la sociedad civil, como el Hogar de Cristo, por ejemplo, que tenían experiencia en sala en el nivel de prekinder y kinder, que es donde nosotros trabajamos, y también la academia, que yo creo que fue una agrupación muy virtuosa para poder pensar un programa bien. Partimos en alianza con la Universidad de Harvard y posteriormente
Se unió también la Universidad Diego Portales, que fueron quienes aplicaron luego todas las evaluaciones. Entonces, Todas las evaluaciones en los profesores que iban a llevar esta buena nueva a esas aulas. Este es un programa que en realidad probablemente uno de sus sellos es la evaluación rigurosa. Y entonces siempre ha tenido evaluación de lo que sucede con las prácticas de las educadoras y de los técnicos que están en sala, pero también con los resultados de aprendizaje de los niños. Y con una visión bastante integral de desarrollo infantil. Qué importante eso, Claudia, porque está lleno de programas pilotos, de ideas, de buenas ideas, pero que fallan al momento de ver, bueno, qué impacto están produciendo. Y cuando uno va, me imagino yo, gastar plata y tiempo en una política pública, qué importante es tener una historia, un track record de cómo esto impacta efectivamente. Efectivamente. Y además, fíjate, yo creo que también es bueno ser honesto y entender que las evaluaciones que no te entregan resultados también sirven para aprender, ¿no? O sea, la primera etapa del programa Un Buen Comienzo, como te digo, que partió con todos estos elementos y había mucha esperanza de que funcionara ya y que esta fuera la panacea. receta, la panacea, y a ver aquí si tenemos un buen instrumento para mejorar la educación en estos niveles. Lo cierto es que no obtuvimos impacto en el aprendizaje de los niños. Este fue un experimento, un diseño experimental, con una evaluación de impacto muy rigurosa, con un grupo de control, etcétera. Y lo que encontramos, y aquí se reportó, es que no hubo, los niños no aprendieron más que aquellos que estaban en su grupo de control. Pero sí sirvió para aprender muchísimo para Chile y para investigaciones internacionales de qué es lo que está sucediendo en las salas de clases en el nivel. Y entonces, a partir de ahí, el programa también pudo modificarse, adaptar y tener... Y esos resultados fueron y siguen siendo súper interesantes. Por ejemplo, aprendimos que de las 4 horas que normalmente está un niño en prekinder o kinder, esto antes de la jornada escolar completa, entre 10 y 15 minutos se dedicaban a la enseñanza, al aprendizaje del lenguaje de manera activa. Entonces tú dices, pero bueno, es súper importante saberlo, ¿no? Sí, porque en el fondo, entonces ahí hay un núcleo de trabajo para seguir expandiendo. Otro aprendizaje muy importante es que vimos que más de 2/3 de los niños faltan en promedio un mes más o más a clase, ¿ya? De ausentismo De escolar. ausentismo crónico. Entonces, ese también es otro elemento muy importante, porque si tú quieres que lo que suceda ahí sea de calidad e impacte los aprendizajes de los niños, lo primero es que los niños vayan a clase. Hay que tenerlos en el aula. Entonces tuvimos muchos aprendizajes de ese tipo que han permitido ir mejorando el programa. Entonces, también yo creo que lo importante para otras personas que están innovando es que no solo es importante evaluar, sino que además no es solo una evaluación. Estos son procesos más permanentes de los cuales uno va aprendiendo y mejorando. Claudia, ustedes están trabajando este programa, en Un Buen Comienzo, de acuerdo con la información que tengo, 60 escuelas en 13 comunas de la región de Libertador Bernardo Higgins. Así es. ¿Por qué se eligió específicamente esa región, esas comunas? ¿Qué características tienen que permiten a lo mejor que este plan pueda tener los resultados, digamos, que entrega, puedan ser interpretados también como para una realidad más nacional o que puedan ser replicados como plan en otras partes del país? Sí, la verdad es que este programa se ha aplicado también en algunas comunas de la región metropolitana en años anteriores y luego la aplicación se movió hacia la sexta región en el marco de un convenio con el Ministerio de Educación después del terremoto. Nos preguntábamos por qué estaba focalizada en la sexta. Entonces, bueno, vimos ahí en el fondo dónde podíamos colaborar y entonces dentro de las comunas y alternativas que nos dio el Ministerio fue la sexta. Entonces tuvimos esa oportunidad, pero también, y es muy importante y que es la otra mitad de una innovación, es que ahí encontramos alcaldes, jefes DAEM y educadoras que estuvieron interesadas en participar del programa y en mantenerlo en el tiempo. Y entonces, por eso se ancló y se fue expandiendo la red de aprendizaje que tenemos hoy día de 60 escuelas en esa zona. Pero siempre, en fin, aprendiendo y mirando y el programa está súper disponible para otras instituciones y otras instancias que quieran aprender, usar su metodología y poder aplicarlo en otras escuelas. Claro, entendiendo que ahora viene, por ejemplo, todo este ajuste de los servicios locales de educación, que probablemente va a tener que trabajar programas específicos de acuerdo con las comunas, por ejemplo, que van a formar cada uno de estos servicios. En varios casos,
creo que la experiencia de este trabajo de la Fundación Oportunidad puede servir como espejo o como uno de los insumos para establecer planes programáticos o formas de trabajar con la educación preescolar. Así es. Yo te digo más, yo estoy en la 7ª región, entonces te estoy inventando. Y tengo hartos colegios. Sí. Y estoy escuchando a la Claudia y digo, ¿sabéis que esto parece una cuestión buena? Se ve robusta, suena bien, me gusta. A mí, estoy fantaseando. Me gusta sobre todo que me haya dicho que al principio no pasó nada. Me gustan esos estudios que me siento que muestran seriedad, ¿no? Porque venir a decir, mira, nosotros lo aplicamos y en el primer año nos encontramos que habíamos descubierto América, eso ya me genera cierta desconfianza. Entonces yo estoy escuchando esta entrevista y me parece súper interesante. Quiero entender mejor qué es lo que han logrado, entendiendo que aquí no hay panaceas ni varitas mágicas, ¿no? Pero ¿qué puedes contarme tú, Claudia, que han logrado en estos 10 años? En estos 10 años de aprendizaje, de ir modificándose ustedes mismos a partir de ese feedback. Y hoy, entonces, 10 u 11 años después, ¿dónde está ese buen comienzo? Sí. Mira, yo creo que tal vez tenemos dos cosas bien importantes que compartir. Lo primero es como un modelo de cambio, porque estamos hablando de cambios culturales que tienen que suceder en una sala de clases y en un establecimiento educativo para que las cosas comiencen a cambiar. Entonces, tenemos un modelo de cambio que es, en principio, simple, que dice, bueno, primero, asistencia. O sea, los niños tienen que asistir a clase porque si no, todo lo que hagamos, digamos, se pierde. No les llega. Mejorar el tiempo que las educadoras y los técnicos dedican a fomentar el aprendizaje del lenguaje y trabajar en interacciones de calidad, o sea, que las relaciones entre los adultos, que son la educadora y el técnico que están en la sala, y los niños, y las relaciones que se promueven entre los niños sean interacciones de calidad, con intención pedagógica y orientadas a objetivos de aprendizaje súper específicos. Con eso logramos que los niños aprendan, que lo pasen bien además en el jardín y los apoderados se dan cuenta también que esta es una experiencia con más sentido, ven mayor trabajo, ven mayor resultado y eso también la idea es que vaya generando mayor compromiso y retroalimente que los niños vayan más a clase. Es la manera de tenerlos de acuerdo a los bien estudios enganchados. que nosotros hemos hecho, hay alrededor de 1/3 de las inasistencias se debe a causas médicas y hay otros 2/3 que son causas de las más diversas y muchas de ellas tienen que ver con que todavía en este nivel las familias no necesariamente consideran que es tan importante que vaya. No es percibido como No total, es percibido como total aprendizaje. hoy día no va. Ya aprenderá ¿Qué importa? después. El aprendizaje es después. Entonces total ahora van a puro tontear, a puro jugar, a puro pasarlo bien y eso no tiene mayor repercusiones. tanto. Entonces yo diría que ese es el modelo de trabajo que tenemos. La mayoría de casi todos los materiales que nosotros ocupamos están disponibles en la web, todo se puede usar, digamos, pero ahí hay una línea. Y yo creo que el otro elemento que ha sido central y que también invitamos a usarlo, a conocerlo, a compartirlo, es usar la metodología de mejoramiento continuo y de trabajo colaborativo, que es que aquí no viene ningún experto a dar clases, ni viene nadie a dar una capacitación, sino que es un trabajo de desarrollo profesional de las educadoras en sala de manera permanente y que van viendo cuáles son las estrategias que a ellas les gustaría probar en sala, miden, ven los resultados, trabajan en base a evidencia y luego ellas mismas van ajustando y viendo cómo ir mejorando su proceso. Y se les enseña cómo medir sin estar en la lógica de, oye, no vaya a ser que empiecen a hacerle pruebas a mis cabros chicos que es como el fantasma, ¿no? Se les enseña a medir, lo aprenden muy bien. Porque es muy interesante cuando tú empiezas a tener medición que es para mejorar, no la medición para competir o para castigar y tener malas consecuencias, sino que esto sea un ambiente de confianza, de aprendizaje, de colaboración y hemos aprendido también muy importante con el director y el jefe de UTP, ¿no? De manera que el equipo directivo entienda lo que sucede en educación parvularia. El nivel de prekinder y kinder suele ser niveles bastante olvidados también dentro de la escuela. O sea, esto no solo va atrás en el sistema, sino que también dentro de la escuela muchas veces los jefes de UTP, que son los jefes técnicos a cargo de los profesores del trabajo técnico, nos dicen, bueno, como yo no soy educador, yo en realidad no sé mucho ni siquiera que ir a mirar a esas salas. Entonces, bien, las educadoras están lindos los dibujos, está lleno de solas, dibujitos colgados en las paredes, está bien.
poca compañía técnica. Y muchas veces a los directores les pasa lo mismo. Te dicen, mira, yo entiendo que esto es importante, pero la verdad, yo no soy profesor de educación parvularia, entonces no sé mucho qué más decir, y que funcione, Claro. que estén las condiciones para que funcione, pero no más. Entonces, es muy importante también poder generar estrategias para que el trabajo técnico, pedagógico y de liderazgo de la escuela considere los niveles de pre-kinder y kinder, que son como los niños tienen entre 4 y 5 años, Sí. para ir para que se entienda la importancia pedagógica de este nivel. Herramientas para todos. Sí. Perfecto. Bien, pues le ¿En qué queremos... momento pasó esto? ¿Qué cosa? Que se nos fue la media hora. Porque la conversa estaba muy buena. Sí, ¿no? no me di cuenta. No, le queremos agradecer a la presidenta de la Fundación Oportunidad, Claudia Peirano, que ella ha venido acompañando. Felicitaciones por el trabajo, por el libro también, que resume estos 11 años de un buen comienzo. Los primeros Los primeros 11 serán. años, que ojalá dure mucho más. Y también, bueno, que sea bien utilizado por aquellos que necesitan conocer el detalle de una experiencia educativa que ha tenido resultados que al principio dejó como una interrogante acerca de si había o no cambios, pero que con el paso del tiempo y aprendiendo precisamente de esa página en blanco en un principio, fue generando modificaciones, fue generando cambios, afortunadamente para los parvulitos, la educación parvularia ahí en particular ahora de la región de O'Higgins, y que pueda ser replicado también ojalá en el resto del país. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a Muchas ustedes. gracias. ¿Qué hay de nuevo en Infinita por la 100.1? Palabras con poder.